Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque por este nombre obtenemos todas las victorias. Estamos durante estos días estudiando un asunto de mucha importancia en San Lucas capítulo 8, donde hay cosas reveladas y nos trae una revelación muy grande que yo creo que va a ayudarlo a usted a ser un vencedor. Porque si no damos atención a lo que está escrito, aquello que salió de los labios del Señor Jesús, vamos a quedarnos resbalando en la vida y entonces perderemos las bendiciones. San Lucas capítulo 8, empezando en el versículo 19. Dice de la siguiente manera, Jesús va a hablar aquí. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Estamos estudiando esta palabra aquí, y la obedecen. Y ya explicamos aquí este caso sobre la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Y todas las veces que leo este texto, tomo el cuidado de explicarlo porque hay personas que se ofenden cuando uno dice que la Virgen María tuvo otros hijos además de Jesús. Las personas que no conocen la Biblia creen que uno está maculando el nombre de la Virgen María. Ella fue virgen de acuerdo con la Biblia hasta que Jesús nació. Después fue la esposa normal de José. Eso está en San Mateo capítulo 1 versículo 24 y 25. Usted va a ver que José despierta de un sueño en el que un ángel se le apareció. Él estaba con un pensamiento secreto, voy a dejar a esta muchacha y voy a salir por el mundo para que ella no tenga problemas. No se habían juntado, era como si estuvieran comprometidos. Y ella estaba embarazada. Entonces un ángel apareció y dijo, mira, no dejes a tu mujer porque lo que en ella fue engendrado es del Espíritu Santo. Y él creyó. Dice aquí en San Mateo 25, solo para las personas que no entienden, aunque la mayoría de nuestra gente ya conoce, pero para que no se queden tristes. Versículo 24. Cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces, en la palabra dice que no la conoció. No necesito traducir ya que usted entiende lo que es conocer aquí. Hasta, cuando colocó hasta, significa que después la conoció. Si nunca la hubiera conocido, recibió a María como su esposa y nunca la conoció. Allí estaría nunca. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Aquí hay otra revelación. El primogénito. Si fuera el hijo único, sería el unigénito. Él era el primero de un grupo. En mi casa soy el tercero. O sea que si mi madre tuviera solo uno, él sería unigénito. El primero es el primogénito, la misma cosa. Entonces está explicado. Y estamos estudiando aquí a esta palabra entonces, en la que Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. La importancia de ejecutar la palabra de Dios es muy grande. Usted puede oír la palabra, ya es una buena cosa. Hay personas que no la oyen, solo la escuchan. ¿Cuál es la diferencia? Una persona escucha pero no pone atención. Entonces entra por aquí, sale por aquí. Otros la oyen, la colocan en el corazón y llegan a entender el plan de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagan, cómo se liberarán de una crisis.
pero a la hora de ejecutar no ejecuta. Y el error está ahí. Las personas, aun teniendo la iluminación de Dios, no son familia de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, hicieron la primera parte y la obedecen. Entonces esa persona casi llegó a ser familia de Jesús, a participar con Él de la misma obra. Y Dios todavía no puede actuar en la vida de esa persona porque ella no ejecuta, ya sabe lo que Dios quiere de ella. Por ejemplo, yo, doctor, supongamos que estoy meditando en la Biblia, escuchando a un pastor predicar a un obrero, y Dios me convence que Él me quiere en una ciudad del interior de Paraíba, de Mato Grosso, de San Pablo, de cualquier lugar. Entonces yo sé que esa es la voluntad de Dios. Pero usted sabe, es más cómodo vivir en una ciudad grande, a las personas les gusta. A pesar de la violencia, a pesar de las dificultades de una ciudad grande, del tráfico porque a veces perdemos 2 horas para llegar al trabajo, y yo no ejecuto esa palabra. No soy familia de Jesús. Continúo en la iglesia, predicando, amando la palabra de Dios, llorando a la hora de la oración, bien espiritual, un cántico que me emociona, pero Él no puede tener un compromiso conmigo. El enemigo sabe esto y viene y planta una situación adversa en mi vida, un problema, una enfermedad, una cosa aquí, y yo oro, pero no soy familia. No soy hermano, no soy la madre, no soy esa persona que se puede decir con quien Jesús tiene compromiso. ¿Por qué? Porque no ejecuté la palabra de Dios. Cuando usted sabe lo que Dios quiere de usted, usted tiene que ejecutarlo. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, no los que la escuchan. Y si oyó, cumplió la mitad y la obedecen. Y nosotros ya citamos varios casos, desde David cuando enfrentó a Goliat. ¿Por qué lo enfrentó? Porque él vio a Goliat maldiciendo a los ejércitos de Israel, hablando contra el pueblo de Dios. Y él sabía que Abraham tenía esa promesa: bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y él se sintió impulsado: voy a luchar contra el gigante. ¿Era un irresponsable? No. Y a la hora de luchar contra el gigante, él no paró y pensó: un momento, voy a hacer una oración, deme la mano, vamos a orar ahora, Dios te necesito, Él es grandote y yo pequeño. No, él fue. El gigante lo amenazó y él dijo: no, tú vienes a mí con la espada y lanza y yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Estaba en la palabra del Señor. ¿Cuándo estamos en la palabra del Señor? Hermano, tenemos que partir a la batalla. No tenemos que quedarnos como Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿por qué clamas a mí? No te pedí que dividieras las aguas. Dile al pueblo que marche. Extiende la mano, divide las aguas. Y cuando lo hizo, el mar se abrió. Si él continuara orando, como mucha gente está orando ahora: no, yo sé, es peligroso, mi problema es serio. ¿Qué problema tiene que ser serio? Ese problema es una mentira del diablo, porque ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado como herido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces no tenemos que aceptarlo, no, va a salir en el nombre del Señor Jesús. Yo vengo contra ti, tú vienes contra mí con la espada, con lanza. Ni siquiera la medicina más moderna consigue destruirte, a ti, virus, a ti, bacteria, al demonio y a la enfermedad. Pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, y hoy mismo, Él marcó el día, hoy mismo, te entregará hoy en mis manos y te cortaré la cabeza, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel, y toda esta congregación lo sabrá. La adoración será para Dios. Él estaba ejecutando la palabra de Dios. No tenemos capacidad de luchar contra el dolor, contra un cáncer, contra una persecución por nosotros mismos. Pero cuando oímos la palabra y nos capacita, y Dios ya le había dicho a David, él en sus meditaciones, los salmos de él son lindos y llenos de revelaciones. El Señor Dios le dijo a David
¿Qué es lo que él podría hacer? A la hora que él lo vio, es conmigo la cosa, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada, caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegarán. Entonces la lanza del gigante no traspasaría el cuerpo de David. Las armaduras de Goliat no tocarían a David mientras él creyera, y él obedeció la palabra, y al obedecerla, Dios entonces cumplió lo que había dicho respecto de él. Lo que nosotros necesitamos hacer es ejecutar aquello que oímos del Señor Dios, creyendo. Si Dios colocó en su corazón que usted va a ser una bendición financiera para ayudar a su familia, para ayudar a la iglesia, nosotros necesitamos a las personas a quienes Dios realmente prospera para ayudarnos a comprar terrenos, construir iglesias, enviar predicadores. Ahora, a principio de mes, un país más será tocado por el show de la fe, África del Sur. O si Dios levantara aquí a 100 empresarios que digan, vamos a financiar el programa en África del Sur, gloria a Dios, podríamos colocarlo en otros países. Entonces es necesario que la persona entienda, si Dios no lo toca, no viene, porque no tiene un ministerio, no tiene el poder. Pero si Dios lo toca, viene. Si Él le está diciendo, te quiero predicador, entonces, Señor, voy a ser ese predicador que tú deseas. Te quiero empresario, voy a ser un empresario. Te quiero en tal actividad. Tú, Señor, vas a estar conmigo y yo voy a ejecutar tu palabra. La palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, viene con poder para hacer aquello para lo cual Dios la envió. Isaías 55:11. Cuando usted la ejecuta, usted coloca el poder de Dios en acción y ese poder hará la obra. Entonces, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en funcionamiento, la obedecen. Y Dios va a darle la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. En junio de 2007 empecé a tener fuertes dolores en el bajo vientre y busqué a un ginecólogo preocupada porque me dolía demasiado. Él me pidió unos exámenes, un ultrasonido intervaginal y un ultrasonido abdominal para saber si había algo en los riñones, pero los resultados nada indicaron. Y pese a que ya yo conocía a Jesús hacía unos 3 años, ¿no? Y ni siquiera podía ver los cultos porque no podía estar parada ni sentada, solo acostada. Entonces el médico me dijo que fuera a urgencias. Inmediatamente al médico clínico me mandó a un proctólogo porque le dije que había visto sangre en mis heces. Me hicieron los exámenes de heces, de sangre y un ultrasonido rectal y vio al final de la tarde, casi en la noche, me dio el diagnóstico que tenía un tumor, un condiloma, que medía 5 centímetros en la cavidad entre el recto y el intestino grueso. Cuando supe el diagnóstico fue algo horrible para mí porque me dolía lo que le estaba pasando. Entonces empezamos el tratamiento, un tratamiento con quimioterapia. Y pasaron 4 meses y todos los días viernes allí estaba. Y durante todo ese periodo el médico, tras que vio el problema, vio el tumor, me dijo que debería cambiar mi alimentación más pastosa, más líquida. Y porque me pasaba muchos días sin ir al baño, unos 5 días, y debía cambiar porque incluso por el proceso, el tratamiento quimioterápico, el ácido que ponían provocaba que la piel y todo eso me quedara en carne viva, no podía tampoco sentarme. Y por eso me cambió toda la alimentación. Yo veía que se retorcía de dolor. Siempre, todo lo que hacía, luego se acostaba en el sillón para que se le pasara el dolor, pero no se le pasaba. Veía a algunas personas morirse, algunas personas que estaban en el hospital. Yo no las veía más, solo me enteraba que se habían muerto. Ione concluyó las sesiones de quimioterapia,
pero el resultado del tratamiento no fue satisfactorio. Después de unos 4 meses, el tumor tenía 2 centímetros. Me mandó a que me hiciera una cirugía para extraer el tumor y parte del intestino y me mandó a hacer una colposcopia y una biopsia, que es el procedimiento, son exámenes prequirúrgicos, ¿sí? Y recibí una visita de unos hermanos evangelistas de la Iglesia de la Gracia y me dieron la palabra de Isaías 53. Sintió ánimo para buscar a Dios y cuando lo hizo, Dios empezó a actuar en su vida. Empecé a obrar un agua negra, oscura, con un olor muy mal oliente. Y a la semana siguiente fui a hacerme otro examen y me dijo el médico que para qué haría la biopsia si yo no tenía ya nada. Y ahí glorifiqué al Señor Jesús. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Estoy feliz por todo esto. La honra y la gloria son para Jesús porque se acabó el sufrimiento, el mío y el de ella. Ahora solo alabamos a Dios y andamos por los caminos del Señor Jesús. Gloria a Dios, el sufrimiento se acabó. Allí hubo una serie de factores que se juntaron. Los obreros fueron a visitarla, ella recibió la palabra, ejecutaron la palabra y la palabra la curó. Hermano, no deje de ejecutar la palabra, solo creer no sirve. Quien cree tiene que ponerla en ejecución, tiene que apropiarse, tiene que determinar, tiene que asumir eso, ejecutar la palabra y Dios entonces será glorificado y se sentirá muy feliz con usted. Vamos ahora a la primera pregunta. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre el diezmo y la ofrenda. La diferencia entre el diezmo y la ofrenda está en Malaquías capítulo 8, capítulo 3, versículo 8. Está en la misma revelación de Dios. Malaquías dice lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Interrogación. Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué es el diezmo? Una obligación. De todo que viene a nuestras manos, la 10ª parte pertenece al Señor. Usted divide su sueldo por 10 y le saca la 10ª parte. Esa le pertenece a Dios. Usted es un comerciante y a fin de año hace su balance. ¿Cuánto dio de lucro? 100,000, 10,000 es del Señor. De lo que usted retira todos los meses su sueldo, la 10ª parte es del Señor Dios. Bueno, eso es el diezmo. Y la ofrenda es lo que usted ofrece. Ahora, nosotros no podemos ofrecer por nosotros mismos. Lo sentimos de Dios. El mismo David dijo, de ti será mi alabanza en la gran congregación. Dios lo toca en el corazón. El pastor de aquí necesita pagar la cuenta de luz. Vamos a decir que en esta reunión él dice, hermanos, la cuenta aquí es 20,000, 50,000, no sé cuánto será. Yo quisiera que ustedes me ayuden. Y una persona lo siente, voy a dar 1,000 para la cuenta de la luz, voy a dar 100, yo doy 50. Y juntamos el dinero y pagamos la cuenta. Si no lo siente, no lo da. La ofrenda no es obligación, el diezmo es obligatorio. Ahora, si lo sintió, no lo deje para después, ejecute la palabra del Señor. Segunda pregunta. Me gustaría saber sobre la crisis económica mundial que ha afectado a los países ricos, ¿sí? Si ya estaba previsto en la Biblia, si ya estaba escrito. Sí, hay países que los afectó y los afectó mucho. Un ciudadano que vive en Taiwán me dijo, él tiene una industria allí que de 7 días de la semana solo trabaja un día y están 6 parados. Pero aquí yo no sé si Lula es profeta o si él acertó. Y aquí fue tranquilito, gracias a Dios, porque no fue grave. Algunos sectores sufrieron más. Hay sectores que preguntan, ¿crisis? ¿Qué crisis? No llegó a afectarlos. Pero la Biblia habla sobre las cosas que aún vendrán, sobre la humanidad, que van a ser terribles. Pero vino esta y ya habían venido otras antes. Y cuando hay crisis, tenemos que buscar y crecer. No sé si oyeron hablar en 1929 una gran crisis en los Estados Unidos.
Las personas más inteligentes, ¿qué hicieron? Vamos a preparar el país para el futuro. Abrieron rutas, pero rutas, y no esos caminitos que vemos por ahí, que nos quedamos atrás de un camión 15 minutos porque no podemos pasar. Abrieron, duplicaron 2, 3 rutas a todos los lugares, vías por agua, ferrovías, y el país de ellos creció, salió de la crisis. Ojalá que los nuestros aprendan también a prepararnos para el futuro, porque si ellos pudieron, ¿por qué no podemos? Yo creo que aquí se puede más. Aquí no tenemos, gracias a Dios, no tenemos tifón, no tenemos volcán, no tenemos huracán, no tenemos terremoto. Tenemos la oportunidad de predicar la palabra de Dios para transformar más a las personas. Y Brasil se está convirtiendo, está lindo, hermanos. Y bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Y va a estar mejor todavía. Vamos a abrir el corazón ahora. Soy casada hace 8 años y siento que mi matrimonio está cerca del fin. Antes de conocerme, mi marido ya se había relacionado con otra mujer con quien tuvo 3 hijos. Después que se terminó esa relación, empezamos a salir. Aceptamos a Jesús, nos casamos y nos fuimos a vivir a otra ciudad. El problema es que mi marido dijo que tenía que divorciarse de mí y regresar a su antigua relación. Ahora estoy sola y sin saber qué hacer. Doctor, ¿qué debo hacer? Hermana, vaya la palabra, salga de eso. Ahora, ¿por qué una persona que no tuvo a nadie en su vida va a estar con alguien que ella tuvo? Déjelo con la otra que ella tuvo también, o sea, vino nuevo se pone en rótulo nuevo. Ya oyó hablar de eso, Jesús lo enseñó tan claro. El hombre ya viene con la experiencia de 3 hijos. O sea, estaba con otra, casado o no, ya pertenecía a ella. Usted lo probó en un resbalón, fue, y ahora, ¿cómo quedamos? ¿Qué sirva de lección para ellas y ellos que van a casarse por ahí? Vino nuevo en rótulo nuevo. Ah, pero él fue incomprendido, entonces que consigo una que fue incomprendida también. Y se entiendan, y usted consigue uno que no fue incomprendido y se casa con él, o sea, ¿para qué meter la mano en una bolsa que tiene una víbora dentro? Mejor no meter la mano, como se dice en el campo, meter la mano en la cueva de la víbora. Mejor es estar libre de esas cosas, pero busque a Dios porque Dios la va a orientar. Y cuando Él le hable por la palabra, ejecute aquello que Dios le dijo. Y la responsabilidad es de Él porque Él es perfecto y no le enseña a nadie algo que no sirva. Voy a orar por quien está en casa ahora. Padre, gracias por esta palabra de exhortación que tú me diste esta semana en estos cultos y que nos abrió el corazón. Y yo te pido, Dios, que vengas ahora a despertar aún más a esta persona que ya sabe tu voluntad, pero que no está ejecutando tu palabra. Y Dios, cada descuido significa un avance del enemigo. Cada vacilación, oh Dios, es una victoria que Él va a ganar y que le va a causar muchos dolores a esas personas. Oh Dios mío, despierta a tu pueblo, despierta a tu familia. Ábrele los ojos, oh Dios, porque tú lo usaste a Eliseo para herir a los enemigos con ceguera. Padre, un ejército grande se quedó ciego con la simple oración de un hombre. Pero después, con un simple pedido, tú les devolviste la visión e hiciste que ellos avergonzados volvieran a su tierra, porque el hombre de Dios no quería el mal, sino el bien, e incluso los alimentó y les sacó la sed, porque Dios así debe ser con aquella persona que es de Dios. Yo voy a bendecir a los que están orando ahora, y hay mucha gente que necesita una oración. Entonces, en el nombre de Jesús, yo determino que el poder de Dios destruya ese mal que está en la vida de esa persona. Oh Bursitis, vete de Jerónimo ahora, vete de esa persona, en el nombre de Jesucristo. Todo el mal se va ahora. Y usted dice, gracias Jesús. No volveré.